Bueno, en primeiro lugar, quero daros as grazas por convidarme a este congreso e pediros desculpas por non poder dar a charla en galego. Como non falo galego, pues falaré en castellano. Romes Videa, El Camino, es la traducción literal. Pachi, el anterior conferenciante, lo ha comentado, que es el equivalente a Camino de Santiago o Don Yaku Videa, que es lo que tenemos hoy en día oficialmente en Euskal Herria. El Euskal Herria, o Baskonia, como prefiráis llamarlo, yo suelo usar el término Euskal Herria, más que nada porque es unívoco y cosa que pequeñita que hay allí, en donde hablamos algunos todavía euskera, y pues bueno, cuando Luz se puso en contacto conmigo para la toponimia y el camino, pues hombre, me dio un poco de pánico porque es un tema bastante complejo y arcaico, y empecé a estudiar esto y descubrí que ya no hay un camino de Santiago. Allá es inmenso la relación de caminos, el baztanés, el primitivo, el portugués, el inglés, el sanabres, el de San Salvador, el vasco. Descubrí que es infinito el número de caminos. Yo antes pensaba que era un par de ellos solo y bueno, he aprendido mucho gracias a eso. Entonces, digamos que cuando se habla del Camino de Santiago, lo primero que nos viene a la mente es el Codex Calistinum famoso, que es que todo el mundo lo lee, todo el mundo lo cita, y que en el caso de los vascos es especialmente querido porque da un pequeño diccionario euskera-latín, latín-euskera, ¿no? En él salen entre otras cosas, sale eso: Urutzia, Dios, Andra María, Nuestra Señora, Pano, Ogia, Ardum Vino, Carne Maragi, Pisten Arrain, Domun Echea, Señor Yauna, Señor Andrea, Iglesia Elísera, Trigo Gari, Agua Ura. Todas son palabras que hoy en día siguen en uso, excepto Urutzia. Y finalmente, Errege, rey, y el santo lo dice en euskera, se dice Yauna Done Yacue. Un nombre totalmente distinto. Yacue sí se ve que es la forma, está relacionado con otras de la romance, pero que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y ahora saltamos al camino Erromes Videa. Erromes Videa, que ha citado Pachi Salaberry, se documenta en la Nacional 1. Alguien que haya viajado por autopista a Francia, llega un momento en el que pasa por Vitoria y después de Vitoria sigue por la Nacional 1 hasta llegar a Navarra, a la localidad de Alsasua. Ese tramo, Vitoria-Alsasua, es lo que en la documentación nuestra, documentación muy moderna siempre, porque en el País Vasco es muy complicado encontrar, y más fuera de Navarra, que por haber sido un reino tiene documentación algo anterior a 1500. A nivel de toponimia menor en Álava, pues es bastante complicado. Y en día, si vas a Vizcaya, empieza a ser milagroso. Pero bueno, se documenta como Erromes Videa, que es un compuesto de Erromes, peregrino, en principio, vide, camino, y el artículo. Junto a él aparecen otras versiones, Erromes vide, sin artículo, Erromes pide, con el cambio de... Pero bueno, antes es el mismo nombre, es un compuesto, bueno, Romes deriva del latín Romeus con la E protética, que es algo típico del euskera. El euskera no admitía una R en posición inicial, entonces a todos les ponía o una E o una A. Del rey Errege, de rueda, errota, que en euskera significa molino, no significa rueda. Y aunque el significado original era peregrino, en los diccionarios tiene un significado secundario que es harapiento o pobre. Se ve que, no sé si era en la misma época, sinónimo fue después, los últimos peregrinos ya daban pena, pero siempre aparece como eso. En el diccionario de la Academia figura como palabra común, como lugar de ir a una peregrinación. Yo creo que está tomado de la toponimia y recoge un topónimo vivo, Erromes Videta, que sería Erromes Videa con el sufijo eta, que puede tener un significado pluralizante o simplemente un significado que es un topónimo. Entonces, viene a tener el mismo significado que Erromes Videa y que está en Arantzazu. Y en este caso no es el camino de Santiago, sino que es el camino para ir a la Virgen de Arantzazu, desde la Llanada.
Eh, ujú. Curiosamente, en el siglo XVII, sobre este topónimo, o junto a este topónimo, o para designar la misma zona, aparece otro topónimo nuevo, Francesvide. Francesvide, o sea, el camino de los franceses. Seguramente ya no son peregrinos los que vienen, sino que son franceses en las diferentes guerras que hubo entre coronas y en el siglo XVII con los hugonotes, igual relacionado con estos hugonotes, porque es cuando aparece Francesvide, pero no lo podemos saber. Al lado de Vitoria hay un topónimo Inglesmendi, que es el recuerdo de que en ese sitio estuvieron no los ingleses de Wellington, sino los ingleses del Príncipe Negro en las guerras que hubo en Castilla entre Pedro y su hermano. Entonces, a veces si no tienes ese dato, tienes que elucubrar. Y finalmente este topónimo fue traducido, no, fue tuneado como el camino de los romanos. A mediados del siglo XX, alguien con más valor que conocimiento se le ocurrió que había que traducirlo y que eso era el camino de los romanos, porque por ahí entraron los romanos. Como todas las cosas malas tienen éxito, esto pasó al acervo popular. Esto además coincide en un momento muy claro, que es la concentración parcelaria. Se rompen las parcelas, se hacen nuevas y entonces se pone el nombre correcto. Y en 1987, cuando José Antonio López Salazar hizo la recogida oral de la zona, recogió oralmente este topónimo, el Camino de los Romanos. Un nombre además muy guay para la gente. Es el Camino de los Romanos, fíjate, más que el Camino de los Peregrinos. Todavía no estaba súper de moda el camino de Santiago, si no lo habrían puesto rápidamente. Y lo triste es que a este momento, si entráis en la toponimia oficial del País Vasco, sigue apareciendo como Camino de los Romanos y no Erromesvide, que es el que se documenta desde siempre, podemos decir en este caso. Es un topónimo que está muy cerca de esta localidad, Alaitza. Alaitza seguramente la habréis conocido por esos dibujos. No sé si veis la foto detrás mío, la foto de la iglesia, que es bastante famosa, en la que a la derecha del arco triunfal se ve a 3 peregrinos, Camino de Santiago. Entonces, la relación Camino de Santiago y la foto, digamos, de los peregrinos es real. Aquí no hay ninguna otra interpretación. Junto a Erromesvidea tenemos Erromes Camioa. Erromes Camioa es la forma que se documenta en Navarra para el camino por excelencia. En concreto es un tramo que está, además es un tramo que comparte con Tutera Camioa, o sea, el camino de ir a Tutera, Tudela, en castellano. Camino es una forma que se usa para designar los caminos principales, las calzadas, lo que hoy en día llamamos autopista, en oposición a vide, que es un término más genérico. Vide es cualquier camino. Camino se usa fundamentalmente en Navarra. En Vizcaya no es una palabra muy común. En Vizcaya se usa más bien camino, pero más modernamente. Tiene variantes, Erromes Camio, sin artículo, Errumes Camio. Y es muy curioso porque el tramo donde coinciden los dos caminos, en este caso es el camino que viene de Puente la Reina de Jaca, no es el camino que nos ha descrito antes Pachi, es de entre Puente la Reina y Puente la Reina, pasa por la localidad de Tebas. Tebas, en castellano Tiebas, pero en euskera Tebas, que antes me he acordado, pues un conferenciante ha hablado de la localidad de Asalón en Palestina, y bueno, Tebas obviamente sabemos dónde está, ¿no? Pero no parece que tenga ningún motivo de repoblación, ¿no, Pachi? Es un origen extraño, eso sí, en medio de Navarra encontrarte Tebas, un pequeño pueblo, es una cosa singular. Y, bueno, esto es y el tercer testimonio que tenemos relacionado con el camino, y es importante, a mí esta mañana cuando la gente decía es que no tenemos ningún topónimo que nos relacione directamente con el Camino de Santiago. Yo cuando venía un poco con un poco de miedo porque solo había encontrado tres topónimos que realmente nos relacionen con el camino de peregrinos, y que son Erromes Camioa, Erromes Videa y este. Y de los tres, que es Erromes Gurutzea, la cruz que hay en la salida de Roncesvalles, que aparece como Caroli Cruzen en 1638, si no me equivoco, y Pachi me lo puede confirmar, es una traducción moderna del término. Al menos en la toponimia oficial de Navarra no se recogió oralmente la forma en euskera.
Entonces, con los datos que hay parece simplemente que es una traducción de un término al euskera en una zona que es vascualamente claro. Pero claro, no tenemos más datos. Aparte de erromés, que es la palabra que hemos usado fundamentalmente para llamar a los peregrinos, en euskera tenemos básicamente tres. Erromero, usado de forma limitada, aunque se documenta en el siglo XVI, algo meritorio porque en euskera tenemos muy poca documentación en euskera del siglo XVI y que aparezca es una cosa sorprendente. Pero claro, si vas al diccionario de autoridades de Euskaltzaindia o Orotaraco Euskalistegia, hay solo 4 menciones de la palabra romero y 2 son del XVI. Dices, Dios mío, esto es una cosa sorprendente. Y lo que es curioso es que Landuzio, en 1562, Landuzio es un italiano que hizo un diccionario de euskera, en 1562, que parece que lo hizo en el euskera de Gasteiz, de Vitoria, lo recoge con el significado de pobre. Único y exclusivamente pobre. La otra palabra es señorale, señorale y sus variantes, una voz propia de Zuberoa, que se recoge en un canto de peregrinación, Zarrantzeko sentoralak, las peregrinas de Zarrantze, en el que unas 2 mujeres de Zuberoa hacen un viaje de un día hacia el norte por el Camino de Santiago, pero en dirección contraria, para ir a Sarranz, una población de Occitania, a un monasterio, a oír misa. Es un canto de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y luego las más comunes, peregrino y pelegrín. Vamos, no hay que volverse loco para saber de dónde vienen las 2 versiones, ¿no? Y curiosamente con ellas, en 1596, tenemos peregrino, documentado en un texto en euskera, peregrino ari ostatua emaitea, dar hostal al peregrino. Es un texto religioso con el que la tendencia a usar palabras extranjeras o adoptadas de extranjera siempre es muy fuerte, pero aún así se recoge en otro tipo de textos. Y de hecho, sobre 1800 hay un texto, del que hablaré después, en el que aparece peregringuín, o sea, el que hace el peregrinaje. Egin es de hacer. Bueno, la otra posible referencia, y ya estamos entrando en el mundo de la elucubración que tenemos en toponimia sobre el Camino de Santiago, es Arróspide. Arróspide, que probablemente habréis oído como apellido. Arróspide, arrospidea, arroz edo arroz, según el dialecto y según el esto, róspide también. Es un compuesto de arroz, forastero, y vide, que en composición la TZ cambia a Z y la B en P, ¿no? Arróspide, el camino de los forasteros. Uno de los arróspide está documentado en Hospitalepea, que es una localidad de Zuberoa por la que entra el Camino de Santiago en Zuberoa. Es claro que no sé si los extranjeros estos eran peregrinos o no, pero muchos de ellos, todos no he podido localizar, aparecen cerca de caminos que se asocian al Camino de Santiago. Por ejemplo, la Rospidea en la zona de Marquina está en el Camino de Santiago, pero en uno de esos caminos laterales que en realidad los peregrinos llegaban en barco a Deva, se metían por el río, desembarcaban en Astigarribia, subían y bajaban a Marquina, iban a Siorza, esos caminitos que tenemos secundarios, terciarios o no sé de qué nivel. Ahí aparece Rospide. Claro, y en medio de Vizcaya, una róspide, un camino de forasteros en Vizcaya, obviamente tenía que ser para gente muy forastera, no era para gente del pueblo de al lado. No se usa para llamar a los vecinos, a róspide. En Iparralde documenta Orpustán 23 en la Edad Media, y bueno, es complicado saber su origen. En este mapa tenéis localizados los arróspide que he logrado encontrar, más o menos dónde están, y sobre el Camino de Santiago, y un poco ubicado. Aquí está Erromesvidea con Vitoria. Aquí está el Erromes Camioa y aquí está Erromes Gurutzea. Y la segunda huella que nos deja el santo en Euskal Herria, más o menos, ya en este caso no es una huella primaria, sino que es una huella secundaria, es su propio nombre. Obviamente, la devoción hacia el santo crea ermitas. Las ermitas dan nombre tanto al lugar como a veces al barrio o a una zona secundaria. Y
Bueno, en la lista, tengo la lista de todas las poblaciones con Róspide, pero me imagino que en casa tranquilamente cuando se publiquen será más sencillo de leer, ¿no? En Euskal Herria tenemos en la actualidad 34 parroquias dedicadas a este santo. Y en Hegoalde, o sea, la parte de Euskal Herria que está en España, tenemos ha habido 48 ermitas. De ellas algunas han desaparecido, en el texto lo veréis. Hay algún caso de transformación, por ejemplo, en Begoña existió una ermita que se dedicaba a Santiago, pero cuando crearon la villa de Bilbao, la ermita desapareció y se convirtió en la catedral de Bilbao, que está dedicada a Santiago. Hay una ermita en Galdames que está dedicada a Santiago, pero en realidad es la iglesia primigenia del valle. Luego se edificaron las de San Pedro y San Esteban y Santa María, y esa pasó a ser ermita. Pero es la más antigua del valle, que se convierte después en ermita. Y el nombre original, como hemos visto antes en Aimeric, en el texto de Aimeric, era Jaun Done Yacue. Jaun Done Yacue es un compuesto de Jaun, señor, Done, san, y Yacue el nombre propio, ¿no? En el caso de Bilbao, por ejemplo, la catedral todavía se llama oficialmente la Iglesia del Señor Santiago. No sé si la utilización del término Señor Santiago es común en el resto del mundo romance, pero en Bilbao sigue siendo la Iglesia del Señor Santiago. Y esto era así hasta el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, siglo XVI, acaba en 1563, marca un antes y después en en el uso de los nombres de los santos en euskera. De forma que desaparece el Jaundone, excepto en Iparralde en algunas zonas, y que es sustituido por San. Y los nombres de los santos mayoritariamente pasan a ser nombres castellanos adaptados a la pronunciación del euskera. Así, ahí tenéis Joanes, Petri, Yacue y Esteve se convierten en Juan, Pedro, Santiago y Esteban. Es un cambio bastante fuerte. Y, consecuentemente, en la toponimia de Euskal Herria hoy en día, lo normal es que los topónimos sean la forma castellana, Santiago. Muchas veces Santiago simplemente para llevar una ermita, pero a veces de las ermitas hay términos derivados. Sabéis que el euskera es muy dado a hacer palabras más largas, y ahí tenéis una serie de ejemplos, como son Santiago Alde, la zona de Santiago, Santiago Aurrea, lo de delante de Santiago, Santiago Erreca, el regato de Santiago, que está en Dima, del lugar del que luego hablaré, Santiago Larra, la dehesa de Santiago, o Santiago Zar. Hay varios Santiago Zar y algún Santiago Xar en Navarra, y estos son ermitas desaparecidas, y significa Santiago el Viejo, en el que al reedificar una ermita, el lugar donde estuvo el original pasa a llamarse Santiago Zar. Es bastante común con las ermitas que aparezca un nombre de santo con Zar, para referenciar el lugar donde estuvo situada. Como no sé si ocurre en otros idiomas, en Euskal Herria somos muy dados a lo guay. Hoy en día lo guay es usar la forma oral, y cuanto más oral mejor, y cuanto más deformada es mucho más guay que la forma correcta. Entonces las formas orales de Santiago, pues Santío, Santicho, pues ya no son formas orales, son las formas que usan los ayuntamientos para, como podéis ver ahí, Santío Yayak, en la página oficial / Fiesta de Santiago, porque en castellano sí hay que usar el nombre serio, Santicho Eguna, Santío Yayak, un poco porque es lo que hoy en día se lleva. Y sobre el nombre del santo, pues bueno, buscando cosas, encontré una cosa muy interesante publicada por Jan Eritxelar, que fue el presidente de Euskaltzaindia, anterior al actual, Andrés Urrutia. Él era de Baigorri, en Euskadi Norte, o Iparralde, y publicó en 1966, creo, un texto en el que salen 2 canciones en euskera sobre el peregrinaje. Según me dijo Javier Calzacorta, un académico y entendido de las canciones, la poesía y los romances, son los 2 únicos canciones que conocemos en euskera dedicadas al peregrinaje. Y desafortunadamente hay que decir que en realidad una es una adaptación y la otra es una traducción de unas canciones publicadas en francés en 1718 en Santiago de Compostela. Es un libro, no tengo el nombre aquí a mano, pero bueno, la curiosidad es que están en euskera, y el documento trae después un itinerario para ir desde Zuberoa hasta
hasta Santiago, y después tiene unas anotaciones posteriormente hechas en 1809. Es muy interesante porque en el documento, que es anterior a 1809, las canciones pone Saint-Jacques, que debemos leer Saint-Jacques, pero en el itinerario pone Giundane Jacobe, y pone Giundane Jacobe tanto para referirse al santo como para referirse a Santiago de Compostela, porque dice, este es el itinerario para ir a Giundane Jacobe, o sea, Giundane Jacobe, y después le pide a Giundane Jacobe que le dé la gracia de llegar vivo, en el texto escrito escrito al final en euskera. Pero en la canción dice eso, San Jacques, y curiosamente la anotación posterior, que es de 1809, porque pone la fecha, ahí usa la forma Sen Jacques. Sen es muy común en Euskadi Norte porque en occitano se dice sen. Entonces hay muchos topónimos, senpere, que tienen esa forma adoptada del. La canción, esta es el texto final, arriba, aquí pone Giundane Jacobe Rako a ruta, Jacobe Rako hacia Giundane Jacobe, o sea, la ruta para ir a Santiago de Compostela. Y aquí pone, mi querido amigo, en tu peregrinación, hazme el favor, por favor, de pedirle a Giundane Jacobe, bueno, delante de Giundane Jacobe, que se acuerde de él y pues para ir al cielo. ¿Veis? El primer caso es el topónimo, el segundo caso es el agiónimo. Los dos aparecen en este documento tan interesante. Y esta es la canción. Que tenéis en la izquierda en euskera. Solo os he puesto los dos primeros párrafos, en el texto veréis entero y la traducción, pero bueno, en los dos primeros se ve Otoitzen dizut, o sea, ruego a Jesús y María y a Santiago el Mayor, San Jacques Andía, y después pide la gracia de llegar a Santiago, San Jacques será. Los dos usados con el mismo término usado para las dos cosas. ¿Y cuántas veces tenemos en la forma euskérica del santo en Euskal Herria documentadas como topónimo? Yo he encontrado estas 5. 5 veces aparece en la forma euskérica de Santiago en la toponimia vasca. Todas las demás son Santiago Alde, Santiago Larra. En Dima hay un caserío que se llama Giundane Kobe. En Navarra hay una montaña que es Juan de Chaco. Juan de Chaco es una corrupción en la que Jaun se convierte en Jaun y luego Juan. Es una cosa bastante antigua y bastante común en toda Euskal Herria. Don Acuilar, don Yacu Elarra, en Villafranca, es un dato aportado por Pachi, lo mismo que Giundane Yacu en Aría. Y finalmente, Asier, un compañero, me dijo que don Giundane Bekoa, en la Rabetzu, es en realidad Giundane Jacobe. Lo que pasa es que cuando la gente desapareció la ermita y ya no entendía en euskera qué significaba, el Jacobe lo convirtió en Bekoa, que significa de abajo, y que es una terminación muy típica en la toponimia euskérica. Hay muchos topónimos que es no sé qué, Bekoa. Y entonces pensaron que el Jacobe era Bekoa y lo transformaron en Giundane Bekoa al no entenderlo. Y el ejemplo más sangrante, que es el que acabamos de ver, el de Giundane Jacobe, es el de esta iglesia, esta casería o este edificio. Está junto a la ermita de Santiago, es un barrio en el que todos hablan euskera, muchos monolingües vascos hasta hace poco. Ahí se localiza el topónimo Santiago Erreka, o sea, el regato de Santiago. Si les preguntas cómo es la ermita es Santiago. Y la casa Giundane Kobe se documenta en las fotografiaciones en el siglo XVIII de esas 3 formas. La casa de la ermita de Santiago,
la casa de la iglesia de Santiago o la casa cercana a la ermita de Vicarregui, de la misma ermita. O sea, es la ermita de Santiago que todavía mantiene el nombre en euskera, Jandonekobe, pero que los habitantes no lo entienden. Y lo ha mantenido porque perdió la relación entre Santiago y la ermita. Simplemente ha quedado como un fósil, como prácticamente casi todos los topónimos pretrentinos que tenemos en Euskal Herria. Y luego, la otra huella del santo la tenemos en la Vía Láctea. La Vía Láctea, o Camino de Santiago, en castellano, ¿no? Es una cosa que conocemos todos, que miramos al cielo cuando hace un día despejado y la vemos. En euskera se documenta de las dos formas. En Euskadi Sur, estos son datos del Atlas Lingüístico de los habitantes vascos, o el HH de Euskaltzaindia, si entráis allí lo podéis buscar. En el sur hay derivados de Santiago, Santio Camiño, Santiago Oravide, o sea, el camino de ir a Santiago, o Santiovide, forma reducida de camino Santiago. Pero Doneyakue también tiene su huella, y en Euskadi, en Iparralde, tenemos Jondoneanebide, que más bien parece un San Juan, seguramente por una confusión de santos, Don Joanicovide, Jandonaquilatecovide, Jandoneanenvide y Acobistenvide. Están muy transformados y yo creo que simplemente el Jandonean es porque ya no sabían que era Yandoneyakue y lo han convertido en un santo más conocido. Y luego de Saint Jacques, que hemos visto antes en 1809, tenemos Jacquesenvide y Saint Jacquecovide. Lo ponen así escrito en el Atlas con DJ, no sé cómo se debe pronunciar eso, me imagino una cosa tipo ya. Y un caso curioso es el de la iglesia del Señor Santiago que comentaba antes, la de Bilbao. La de Bilbao, obviamente, en euskera es Santiago, pero en 1773 hay un libro escrito en euskera, en vizcaíno, y en una doctrina, y el escritor, en una de sus ediciones, se la dedica al cura de la iglesia de Jaundoneyakobe de Bilbao. Él era consciente de que esa era la forma en euskera, pero es una forma que desaparece y hoy en día pues tú lo dices y te miran como si fueses un marciano. Y Doneyakue-bidea, que es la forma hoy en día oficial, es una forma que recuperó Euskaltzaindia, concretamente la comisión de onomástica, en la que en aquel momento estaba Patxi, y creo que fue la primera reunión en la que acudí yo. Y el gobierno de Navarra le solicitó en 1992 a la Academia que dijese cuál es la forma que debemos usar para llamar al Camino de Santiago. La Academia, en este caso por medio de su comisión, dijo que es Doneyakue-bidea. El gobierno de Navarra, consecuentemente la oficializó en su toponimia menor de Navarra en 1994 y después Euskaltzaindia ha tomado más decisiones sobre el tema, y una es que como forma arcaica de la ciudad, la forma actual, Santiago de Compostela, es la que Euskaltzaindia da por válida, porque en general respeta las formas oficiales de los topónimos, es Compostelako Doneyakue, y Doneyakue-bidea es la forma que aparece en el diccionario normativo. Si tú entras en Bidea, en una de sus entradas más posteriores sale Doneyakue-bidea, pues el camino de ir a Santiago. Y hoy en día es un nombre, yo creo que total y absolutamente normalizado en euskera. O sea, Santiago-bidea, que se había empezado a usar en aquel momento, ya no se usa. Y cualquiera que escriba pues usa Doneyakue-bidea. Algunos pronuncian Doneyakue, pero bueno, la pronunciación debe ser Doneyakue. Y no sé cuánto tengo tiempo. Bueno, me queda. Me queda, sí. Y un tema que ha surgido un poco al hilo de esto es Trento y la geonimia vasca. He comentado que el Concilio de Trento marca un antes y después en la geonimia vasca, que hasta entonces usa una estructura de Jaundone o Andredona, y a partir de Trento se usa una estructura que es San. Punto. Y además los nombres de los santos se castellanizan o directamente se traducen al castellano. Y es curioso ver la evolución. Por ejemplo, Don Miliaga aparece en el siglo XV. Ya en el siglo XVII el mismo sitio aparece documentado como San Miliango Marquesa, o sea, el marqués de San Milián, y esto es Cisurquil, y en la actualidad el sitio se llama San Millán. Cuando al hacer el mapa municipal yo les propuse recuperar el nombre de Don Emiliaga, que se documenta allí, y que en San Millán, en la Llanada Alavesa, habían puesto como forma euskérica, aunque no se documentaba, pero sí dijeron que no, que a ellos les gustaba San Millán, sin tilde, y ya está.
¿Por qué no? Porque eso es lo auténtico, es lo que ocurre. Hay cosas curiosas. En Larrabetzu, en Vizcaya, está la iglesia de San Juan. Es un pueblo también vascófono, en el que todos, absolutamente todos, a la iglesia le llaman San Juan. Y enfrente de la iglesia estaba la casa de Elexalde. Elexalde es una palabra, un topónimo muy común en Euskadi, que significa junto a la iglesia. Pero esa casa se documenta igualmente como Llandoniz. Llandoniz no es otra cosa que Llandone Joanes. Jaun Done Joanes. Joanes se va acortando hasta que se convierte en Llandoniz. Y el ayuntamiento se le ocurrió que la residencia de ancianos que iban a hacer enfrente, prácticamente donde estuvo el caserío Llandoniz, se llamase Llandoniz. Como la grafía en euskera es con J, pusieron el nombre enorme, Llandoniz, y ahora todo el pueblo lo llama Jandoniz. Esas cosas que ocurren. Y otro ejemplo es el de Deusto, que es un barrio de Bilbao. Antes fue un ayuntamiento, tiene su iglesia de San Pedro. Y en 1638 se documenta Jaundoneperi Deustuko, que es literalmente San Pedro de Deusto. Deustuko es de Deusto. En concreto, en un texto escrito en euskera, Jaundoneperi Deustuko Batizadua, bautizado en San Pedro de Deusto. En Arrigorriaga tenemos San Pedro de Abrisqueta, que San Pedro de Abrisqueta es la iglesia probablemente más antigua de Vizcaya, es prerrománica, es iglesia es una cosita muy chiquitina, que tiene un grabado nada más, y enfrente había una casa que desafortunadamente está en ruinas, le ha caído el tejado. Aquí, como en otros sitios que es el euskera, la única forma que usa la gente es San Pedro, las fiestas son San Pedroac, pero la casa en cuestión oralmente se llama Llandoneperi, que es la otra forma de llamarle al santo, a Pedro. Petri o Peri, son las dos formas, Jaundoneperi. Por supuesto, cuando un conocido nuestro le dijo al cura que pusiese que en euskera Jaundoneperi, le dijo el señor sacerdote que no, que eso en euskera era Pedro. Y San Pedro co Elisa, y es lo que puso. Y un caso muy curioso es el de Done Laurendi. Done Laurendi, en castellano San Lorenzo, ¿no? Tras Trento, la mayoría de los Done Laurendis del país desaparecen y se convierten en San Llorentes. San Llorente, y esos derivan en Sallovente. Sallovente, Sallavente, diferentes versiones, Sallovente, pero básicamente es Sallovente. Sallovente, y eso se convierte en topónimo, de forma que el agionimo en uso es San Lorenzo, abreviado en San Lonzo, y el topónimo donde está la iglesia es Sallovente. Por ejemplo, es un barrio de Ermua que se llama Sallovente porque pegando en Zaldívar está la ermita de San Lorenzo. El barrio es Sallovente y la estación de trenes es San Lorenzo. Poco kafkiano. Y como todo se puede empeorar, en Mañaria hay una ermita de San Lorenzo en el barrio en la zona de Sallovente. Y hicieron una cantera, hoy en día cerrada, y entonces al hacer la cantera corrigieron el nombre y le llamaron Zallo Venta, con V, pensando que era la venta de un tal Zallo, que es un apellido euskérico. Y durante años pasaban los camiones Zallo, espacio, Venta. La etimología popular y la capacidad de la gente de destrozar las cosas es insuperable, y cuando crees que ya no hay más posibilidades, las hay. Y un ejemplo es Sandindere. Antes he dicho que en euskera la forma de llamar a los santos antiguamente era Jaundone o Andredona. No todos. Había unos pocos que tenían otra segunda opción, que era Santi o Sandi. Santimami, Santimamiñe, las famosas pinturas que hay al lado de Guernica, del Paleolítico, es por la ermita de San Mamés. En euskera Santimami o Santimamiñe. Mamiñé sería el diminutivo y es una forma que coexiste con Santimami. Además es un topónimo bastante común y de la Universidad del País Vasco en Leioa hay una ermita, Santimami, y el barrio es oficialmente Santimami. Es un topónimo que sigue existiendo como topónimo. Santi se usaba con Santikurutz también y con Andere, que es la forma euskérica de Andrés. Andrés, no Andrés. Entonces, de ahí da Sandiandere, Sandindere. Es una forma que además se usó en toda Euskal Herria, se documenta al lado de Bilbao y se documenta en eslava. En la tesis doctoral de Patxi sobre el euskera de eslava aparece ese mismo topónimo, Sandiandere, con diferentes variaciones, pero es un topónimo muy, muy común. Entonces, en Sopela, al lado de Bilbao,
hay un pequeño barrio, 4 casas con su ermita. La ermita en euskera hoy en día se llama San Andrés. En euskera vizcaíno los nombres de 2 sílabas los acentuamos en la primera, entonces es Andrés, no Andrés. Y como hicieron una Ikastola, es un centro de aprendizaje en euskera, se les ocurrió que a la Ikastola había que ponerle el nombre de ese santo porque era un santo que gozaba de mucho carisma en Sopela. Y le pusieron Ander de una. ¿Por qué? Porque Sabino Arana, a finales del siglo XIX, publicó un santoral en el que prácticamente todos los nombres se los inventó él, algo que dice en la introducción, o sea, no recurrió a que me he encontrado este santoral en una cueva, no, dice, los nombres me los he inventado yo. Y de Sandi Andere sacó Ander. ¿Por qué? Porque enfrente de la casa donde él vivía, en Busturia, hay una isla que es la isla de Sandindere. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XVIII estaba la parroquia del pueblo, que no sé si hay en toda la península otro sitio en el que la parroquia estuviese en una isla en la que solo había un edificio, la parroquia, porque la isla tiene 100 metros de diámetro, y tenían la parroquia, tenían que ir a misa en bote. Y en el siglo XVIII la cambiaron y la llevaron a un sitio más civilizado. La isla, en castellano San Andrés, en euskera Sandintere, entonces ahí Sabino Arana se sacó el Ander, un nombre muy famoso que todos conoceréis, y luego Sabino Arana inventó que para llamar a los santos, en lugar de San, que era del latín, había que usar una forma propia que era de una. Y además había que posponerla. Entonces, los de Sopela le pusieron Ander de una. ¿Cómo se llama en euskera el barrio donde está la ermita de San Andrés? Pues se llama Sandindere. Bueno, Sandindere, pero se llama Sandindere. O sea, estaba ahí, pero nadie se dio cuenta que la forma en euskera la tenían y que era simplemente usarla para ponerla de nuevo en valor. Y eso es un poco la huella real de la toponimia del camino en Euskal Herria, dejando aparte pues el listado que el día que se publiquen veréis de todos los sitios donde hay arróspide y de esas cositas. Y un poco antes de acabar quería comentar una cosa que es los buscadores de toponimia del País Vasco, porque yo creo que puede ser interés. Sí, bueno, pero antes voy a hacer un comentario sobre el último ejemplo de transformación de nombres, que es el ídolo de Mikeldi. El ídolo de Mikeldi hoy en día está en el Museo Vasco en Bilbao, en medio de un claustro neoclásico, pero apareció enterrado al lado de la ermita de San Vicente de Mikeldi. Ahí tenéis una foto de cuando estaba pegando la ermita con un chaval. Como veis, es una cosa que unos dicen que es un oso y otros dicen que es un toro, y dentro tiene un disco solar. Pues habrá que pensar que es de la época del bronce o del hierro, de esas épocas, y apareció enterrado allí. Y es el ídolo de Mikeldi. ¿Y qué es Mikeldi? Bueno, pues del latín, Vincentius, en euskera salió Vikendi. Vikendi era la forma de llamar al santo, a San Vicente, Done Vikendi. ¿Qué ocurre? Que tras Trento, Done Vikendi pasa de moda y es sustituido por San Vicenti. En euskera es muy común la confusión de la B y la M en posición inicial. Y en Durango, esto es Durango, pegando a Durango, en Abadiño y en Mañaria, hay 2 antiguas ermitas de San Vicente que oralmente son Mikendi. Claro, Mikendi no tenía ningún significado y por una etimología popular se convirtió en Mikeldi, que suena a Miquel. Entonces, el ídolo de Mikeldi es el ídolo de Vicente, sin más. Pero claro, tú se lo dices, le cuentas a alguien que Mikeldi en realidad es una deformación de Vicente y te mira como alucinado. Pero es un ejemplo de cómo se transformó y cómo desapareció nuestros nombres de santos. En eslava, curiosamente, Pachi en 1768 documentó Juan de Micaendi. O sea, ya un Done Miquendi transformado en Juan y separado el Done convertido en de, algo que es bastante común en la toponimia del País Vasco cuando les da por deformarla. Y los buscadores, que ahí lo veo fatal, pero igual aquí se ve mejor. Sí. Si alguien tiene interés en buscar topónimos, el buscador por excelencia que tenemos en Euskal Herria es la página web de Euskaltzaindia. Hay un buscador que se llama EODA, Euskal Onomástica Datutegia. O sea,
base de datos de la onomástica vasca. Tiene un buscador, ahí lo veis, metes el nombre y te aparece la documentación, luego te aparece la forma oral y te aparece, si no lo veo bien, aquí no se ve muy bien, pero aquí hay 3 enlaces a cartografía. Una es Google, la otra no me acuerdo cuál es, y la última es Iberpix. En el caso de los topónimos de Hegoalde, o sea, del país vasco-español, y al IGN francés, en el caso de los topónimos de Euskadi Norte, en el que tú clicas ahí, se te abre otra pantallita y te va directamente al mapa del IGN, Iberpix, que son 1.25.000, si no me equivoco, y te lo localiza en el espacio, y además viene la documentación. Desafortunadamente, todavía no se ha podido implementar al 100% y están toda la toponimia de Navarra y toda la toponimia del País Vasco francés que aparece en los mapas del IGN, pero no está toda la toponimia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es algo que, bueno, que está en futuribles. Y luego hay 2 buscadores, que son el de la toponimia oficial de Navarra, que es este buscador. Si metéis en Internet toponimia oficial de Navarra, os sale el buscador. A mí siempre me sale en inglés, pero sale. Y tiene, bueno, la típica menú, tú metes el topónimo, pero claro, toda la toponimia que viene aquí está en el nuestro también. Entonces yo, personalmente, creo que es bastante mejor el nuestro. Y luego está GeoEuskadi. En GeoEuskadi, bueno, el interface es parecido, pero lo mismo. Tú metes Santiago y te sale en la lista de todos los Santiago, y si el nombre es muy común te dicen que lo refines más, pero te da la opción a hacer búsquedas y encontrar las cosas. Y aparte, bueno, lo que he comentado, el IGN, los 2 IGNs tienen los mapas. En el mapa del IGN es estático, pero en el mapa del IGN de Francia es dinámico. O sea, tiene un pequeño buscador en el que puedes hacer pequeñas búsquedas. Pero es mucho más rápido ir a nuestro buscador, a Leoda. Y eso es todo.